Buenas noches, bienvenidos a Fondo. Hoy hablamos de empleo. Vamos a analizar en los próximos minutos la situación del mercado laboral en la provincia de Málaga, una situación que viene marcando la misma tendencia en este 2023, que viene el mismo patrón que venimos repitiendo en años anteriores. Los datos del mes de octubre han vuelto a ser malos en nuestra provincia y desde los sindicatos, los escucharemos luego, pues lo achacan sobre todo a la gran dependencia del sector servicios, aunque en los próximos minutos vamos a intentar desgranar un poco cuál es la situación de nuestro mercado de trabajo, qué estamos mejorando y dónde hay que avanzar para que esas cifras del paro, que se repiten cada mes, pues vayan cambiando. Enseguida vamos a hablar con la delegada territorial de Empleo, Formación, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, con Carmen Sánchez. Antes vamos a ver un vídeo para situarnos, para conocer algunas de las últimas cifras que hemos tenido en el mercado laboral en los últimos meses. La provincia de Málaga cerró el pasado mes de octubre con 132.000 parados. Esta cifra refleja un ligero aumento de un 2,45% con respecto al mes anterior, como consecuencia de la finalización de la temporada turística alta, y mantiene la temporalidad de miles de contrataciones, sobre todo en el sector servicios, donde el incremento de parados tras el verano rondó el 3%. En lo que va de año, los contratos temporales han supuesto el 52,95% del total. En el último mes se ha producido una notable caída de la contratación indefinida con respecto a octubre de 2022, casi 5.000 contratos menos. Las cifras también señalan otro dato importante: el paro femenino supera el 60% del desempleo en la provincia de Málaga. Si tenemos en cuenta el informe del SEPE sobre la evolución del mercado de trabajo en Málaga en 2022, el empleo mostró una evolución favorable, finalizando el año con 664.477 afiliados, 35.000 más que el año anterior. Este dato sigue mejorando y a finales de octubre los afiliados a la Seguridad Social han aumentado hasta los 698.668. Este informe también destaca que la provincia se encuentra en el punto de mira de grandes empresas multinacionales para trasladar su ubicación, lo que puede ser importante para la creación de empleo en los próximos años. Estas son algunas de las cifras que nos deja el mercado laboral en la provincia de Málaga. Hay para todos los gustos, hay algunas que han ido mejorando, otras que siguen más o menos la misma tendencia y que son, bueno, se cuestionan cada mes cuando conocemos los datos del paro. Vamos ya con nuestra primera invitada, con Carmen Sánchez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, la situación en Málaga está muy condicionada por, además, los sectores económicos predominantes en la provincia, sobre todo el sector turístico, y hay una gran dependencia, o al menos así lo denuncian cada mes los sindicatos, del paro, del empleo en el sector servicios. Eso nos dibuja un mapa complejo, ¿no? Bueno, efectivamente somos muy dependientes, nuestra principal industria es el turismo y eso no lo podemos negar. Málaga fue muy industrial en los años, en el siglo XIX y principios del XX, pero bueno, poco a poco y con el boom sobre todo del turismo de Torremolinos en los años 60, las empresas se fueron dirigiendo mucho más al sector servicios porque era realmente lo que se creaba empleo y creaba riqueza en nuestra provincia. Ahora mismo tenemos pues 132.000 personas desempleadas. De estas personas desempleadas, eso supone que tenemos un 16% de tasa de paro, que es la mejor de toda Andalucía. Por supuesto que no es la mejor de España, ni muchísimo menos. Tenemos la media de España está en el 11% y nosotros estamos en el 16%. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir creando empleo. Pero bueno, efectivamente, si hacemos una radiografía de las personas desempleadas de Málaga, nos damos cuenta que el perfil podría ser una mujer de más de 45 años, parada de larga duración y proveniente del sector servicios. ¿Esto qué denota? ¿Esto qué significa? Que la mayoría de las personas que estuvieron trabajando en el sector servicios, casi sin profesionalizarse, porque les surgió esa oportunidad de trabajo y empezaron en el sector servicio, con el tiempo, por circunstancias personales o familiares, lo dejaron y ahora les resulta muy difícil volverse a incorporar al mercado laboral. Para este perfil, para estas personas, tenemos las políticas activas de empleo. No hay más remedio que formarse en profesiones que ahora mismo se demanden en nuestra provincia, que ahora si quiere hablamos de ella.
pero tenemos un alto porcentaje de personas sin formar, sin cualificar, y porque hay un desequilibrio enorme en el mercado laboral. Por una parte, tenemos inscritas estas 132.000 personas como personas desempleadas que están buscando empleo, y por otra parte tenemos a miles de vacantes en empresas de Málaga que necesitan personas cualificadas. Entonces, esa holgura laboral que existe en nuestra provincia de Málaga, con las políticas activas de empleo, se disminuyen, se aminoran, y es lo que tenemos que trabajar. Este patrón se sigue repitiendo con demasiada frecuencia. Tenemos muchas personas buscando empleo o en situación de desempleo, y momentos sobre todo puntuales a lo largo del año, temporada turística alta, en la que hay una gran demanda de profesionales y las empresas se quejan de que no encuentran trabajadores, sobre todo en sectores como la hostelería. Exacto. Hay sectores como la hostelería, pero también la construcción, también el tecnológico, también el logístico, donde no se encuentran profesionales formados. Es curioso porque personas inscritas en la provincia de Málaga que se suponen que están demandando empleo como camarero, tenemos 9.000. O sea, hay 9.000 personas inscritas en las oficinas del SAE que están buscando empleo como camareros. Y por otra parte tenemos a las empresas de hostelería diciendo que necesitan a miles de personas para hacer frente a la temporada de verano, de Navidad o para incorporarlas a sus empresas. Yo creo que cada vez la estacionalidad está siendo menor. Málaga precisamente se ha convertido en un polo importante de atracción de turismo en otros meses que no son el verano ni muchísimo menos. Tenemos un índice altísimo de campos de golf, un índice altísimo de museos, que todo eso atrae a un turista diferente que no viene en la temporada alta de verano, precisamente porque huyen del calor extremo que hemos vivido este verano aquí, las temperaturas que hemos vivido. Entonces, cada vez necesitamos a un personal más formado, más capacitado en todas estas sectores que estamos comentando, construcción y todas las profesiones relacionadas con la construcción, con el sector servicios, con la informática, con las nuevas tecnologías y con el sector logístico. Así que claro que sí, a este perfil de personas que abandonaron el mercado laboral y que han estado paradas más de un año, que son paradas de larga duración, yo les aconsejaría que se pasaran por nuestras oficinas SAE, que pidieran cita con el servicio de orientación, porque no hay mejor política activa de empleo que la formación. El año pasado invertimos en la provincia de Málaga 36 millones de euros en formación de todo tipo, online, de formación en hostelería, formación en construcción, pero hay veces que no captamos alumnos, tenemos un problema importante de captación de alumnos. Hay personas que, bueno, muchos jóvenes, tenemos una tasa de paro de jóvenes alarmante, un 40%, y estos jóvenes terminan o fracasan en el sistema educativo y no se incorporan a la formación de la formación profesional para el empleo. Tenemos un problema de captación en nuestras escuelas de hostelería, por ejemplo, para captar este tipo de perfiles de chicos o de chicas que han abandonado la escuela o que han terminado la ESO, pero que no quieren seguir estudiando, y no somos capaces de captarle para que vengan a nuestros centros de formación y se capaciten para dar respuesta a todas estas empresas de la provincia de Málaga que están deseosos de personas cualificadas. ¿La oferta formativa es acorde a las necesidades del mercado de trabajo en Málaga? Bueno, es que hemos hecho un estudio exhaustivísimo que ha hecho la Consejería en cada una de las provincias y en cada uno de los territorios. Es decir, en los municipios sabemos perfectamente cuáles son las necesidades formativas de ese municipio. Y en breve, además, vamos a saber, porque el Servicio Andaluz de Empleo está inmerso en una transformación de 360 grados, donde con inteligencia artificial vamos a tener unos datos muy fidedignos de cuál es la oferta de empresas que necesitan y qué características tienen el mercado laboral. Vamos a tener una radiografía del mercado laboral por municipios. Eso va a ser una novedad que vamos a implementar casi a primero de año y que va a ser una herramienta importante para todas las personas desempleadas. Pero volviendo a la formación, claro que se hace una formación muy adaptada a las necesidades formativas de nuestra provincia. Tenemos, por ejemplo, el Centro de Formación Remedios Rojos. Hemos hecho este año un acuerdo con el PTA y hemos impartido una formación muy exclusiva, como un traje a medida hecha para las empresas del PTA que necesitaban personas cualificadas.
En la Escuela de Hostelería hacemos otro traje a medida para las empresas de la hostelería y de la restauración de Málaga. Impartimos una formación que es muy poco conocida, que se llama de competencias clave, pero que es muy necesaria. Personas que no tienen el bachiller, por ejemplo, no podrían acceder a cursos de un nivel de cualificación alto. Impartimos una formación, una píldora formativa, para que puedan acceder a ese tipo de formación como recepcionista de hotel. Entonces, lo que necesitamos es que las personas vengan motivadas a formarse porque sean conscientes de la necesidad que tienen de ofrecer una cualificación y un talento, ¿no?, a las empresas. Carmen, pero que cualquiera que nos esté viendo ahora se preguntará, tenemos camareros demandando puestos de trabajo, tenemos empresas demandando camareros, aquí falla algo, ¿no? Sí, ese desequilibrio, hay un desequilibrio importante en el mercado laboral. Mira, yo llevo trabajando en esto 30 años y como últimamente estoy viendo que hay 9.000 camareros y que les siguen preguntando, y las empresas siguen demandando camareros, ahí hay un desajuste. ¿Esto qué denota? Pues a bote pronto, que pensamos que puede pasar, que de los 9.000 camareros se inscribieron como en esa profesión porque han estado trabajando en ella, pero han estado trabajando en ella como cualquier hijo nuestro que de pronto en verano se pone a echar una mano en un chiringuito, pero no profesionalizándose. No entienden esa profesión, esa ocupación como una profesión de futuro para ellos. Entonces es un paro instrumental. Voy a cobrar ahora mismo el paro, este año estudio unas oposiciones y a ver si me preparo. O sea, es algo instrumental, pero no realmente, no hay una vocación, porque yo creo que está un poco demonizada esa profesión, que no entiendo por qué, porque en realidad es la puerta al turismo. Nosotros podemos comer maravillosamente en un restaurante, que si no nos sirven adecuadamente no vamos a volver. Entonces ellos son la clave para que de la gastronomía malagueña, ellos son la clave. Entonces, para ofrecer un buen servicio hay que formarse. Y tenemos en Málaga 3 escuelas de hostelería de la Consejería de Empleo, otras más de educación y otras más de turismo. Es decir, que oferta formativa existe. Lo que necesitamos es la vocación necesaria para querer dedicarte a esta profesión, que comprendo que en algunos determinados sitios pues a lo mejor no fomentan la conciliación personal y familiar. Antes de acabar, me gustaría hablar de una posibilidad que se abre, que se está abriendo ya en Málaga. Lo apuntaba además el informe, el balance que hace el SEPE, provincializado en sus conclusiones, apuntaba entre las fortalezas de Málaga el crecimiento que se va a experimentar a través del empleo relacionado con las empresas de tecnología en los próximos años. ¿Qué efecto va a tener eso en el mercado laboral en Málaga? Mucho, mucho. Y buena responsabilidad, por no decir culpa de ello, lo tiene nuestro alcalde Paco de la Torre. Paco de la Torre puso las luces largas y vio que Málaga tenía una gran oportunidad con todas estas empresas que se estaban creando en el parque tecnológico. Y eso también hace un efecto llamada. Mira, Málaga es una ciudad ideal, y todos lo sabemos, para vivir, para veranear, para pasar vacaciones, pero también para invertir. Y ha salido precisamente en muchos portales internacionales. Por ejemplo, la revista Forbes la clasifica como la número 10 de todo el mundo, la ciudad mejor de todo el mundo para vivir y para invertir. A los americanos, hombre, pues esas cosas lo van leyendo y se les va pegando. Y Málaga tiene una proyección internacional. Ahora mismo es un polo tecnológico, el más fuerte, entiendo yo, del sur de Europa. Y se va a crear mucha formación y van a necesitar muchas personas cualificadas para ello. Y la Consejería de Empleo lo está haciendo. Estamos trabajando mucho con el PTA para formar, como ya digo, un traje a medida para que no se vayan de Málaga porque no encuentran talento. Eso no nos lo podemos consentir, no lo podemos permitir, y estamos trabajando en ello. Y además Málaga está últimamente, en estos 4 años, yo estoy experimentando un dinamismo empresarial que se crean 500 sociedades mercantiles cada mes. Cada mes 500 sociedades mercantiles, de las cuales muchas de ellas se concretan en empresas. Tenemos el mayor número de empresas de toda Andalucía, el mayor número de autónomos de toda Andalucía, la 5ª provincia de España en número de autónomos, y Málaga, cuando decimos que es el motor económico de Andalucía, llevamos razón. Pues ahora
Vamos a hablar enseguida también de emprendimiento. Se va a sumar al programa Joaquín Artacho del INFE. Y antes de despedirla y incorporar a Joaquín, vamos a dar paso a un vídeo para conocer un estudio muy interesante que publicó el INFE hace unas semanas y que destaca el perfil de los emprendedores en Málaga. Vamos con ese vídeo. Mujer desempleada, con estudios superiores y con una edad comprendida entre los 35 y los 40 años. Este es el perfil más repetido entre las personas que se animan a emprender en Málaga, según los datos del estudio sobre emprendimiento que hizo público el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo en el pasado mes de octubre. Los resultados de este estudio demuestran el aumento del número de mujeres desempleadas entre las emprendedoras en los últimos años, donde, por ejemplo, en el año 2019 el porcentaje era del 25,8%. En el año 2022 subió hasta el 34,1% y a un escaso mes de que acabe este 2023 el porcentaje es del 40,4%. No ocurre lo mismo con los hombres, cuyo porcentaje de emprendedores que en este momento cuentan ya con una empresa es del 36%. Si echamos una mirada a la formación, el nivel de estudios de la gran mayoría sigue siendo el universitario, aunque existe un progresivo aumento de la formación profesional. Si lo miramos en porcentaje, actualmente un 21,2% de los encuestados han realizado este tipo de formación y asciende hasta el 18,8% en el caso de las mujeres. La motivación mayoritaria de las mujeres y los hombres a la hora de emprender es unánime: obtener mejores ingresos. Acabamos de ver el perfil de los emprendedores en Málaga a través de ese estudio que publicó hace unas semanas el INFE. Precisamente ya se suma a este programa Joaquín Artacho. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado. Bueno, Joaquín, fundamentalmente mujeres o principalmente mujeres son las emprendedoras en Málaga. ¿Eso tiene algo que ver con que también son las que se llevan la peor parte en las cifras del paro? Tiene todo que ver, o sea, este estudio que hacemos lo hacemos semestralmente y lo que sí podemos ir viendo es una evolución de este mercado del emprendimiento. Pero el mercado del emprendimiento forma parte de un mercado más amplio, el del empleo, que funciona como vasos comunicantes, es decir, cuando hay un determinado perfil de personas demandantes de empleo, suele incrementarse el número de personas que pertenecen a ese perfil o que cumplen ese perfil como emprendedores. Es decir, es lo que nosotros venimos llamando esos emprendedores de aluvión, como esos restos que va dejando una corriente de agua y unas veces las deja en la oficina de empleo, otras veces las deja en el emprendimiento. Tiene todo que ver. De hecho, el perfil que nosotros tenemos de la persona emprendedora actualmente es una mujer un poco más joven que el hombre, entre 30 y 45 años, también con perfil universitario, y es verdad que la motivación que suelen tener una mejora en los ingresos. Pero hace poco cuando las tasas de desempleo eran muchísimo más altas, esa no era la principal motivación. La principal motivación, tanto de hombres como mujeres, era encontrar un empleo, no mejorar las condiciones económicas. Es decir, va funcionando como vasos comunicantes en función de cómo va cambiando el tiempo y el mercado. Sí, en los momentos en los que se dispara el paro, el autoempleo es la salida para muchas personas, ¿no? Claro, y ahí es lo que nosotros intentamos ayudar, porque la persona que es emprendedora de manera natural y tiene un objetivo claro en su vida personal y profesional del emprendimiento, normalmente ya desde muy joven empieza a encaminar todos sus objetos y recursos a esa vida. Pero la persona que no lo tenía previsto, que buscaba un empleo por cuenta ajena y de pronto se ve en el desempleo, hay que darle una herramienta, unos instrumentos para que conozca todos aquellos recursos básicos, desde empezar a formar una idea, montar lo que sería la estructura de un negocio, los recursos e incluso la formación necesaria para poder abordarlo. ¿Tenéis datos del porcentaje de esos procesos de emprendimiento que se consolidan en el futuro? Tenemos el problema que tiene, bueno, Málaga y el resto de España en general, el emprendimiento, es que en Málaga es verdad que tenemos una tasa muy alta de emprendimiento, pero también tenemos una tasa muy alta de mortalidad empresarial. Es decir, las empresas que no sobreviven a los 3 años son un porcentaje especialmente alto. Fluctúa y es muy difícil de conocer exactamente el dato, entre otras cosas,
porque cuando una empresa nace y crece, sí que es fácil tomarle los datos, pero cuando desaparece ya no. Entonces es bastante complicado, pero sí que tenemos constancia de que hay muchas empresas que desaparecen por el camino, por diferentes circunstancias. Y una de ellas es lo que decía antes de cómo va cambiando el mercado de trabajo. Joaquín, en el INFE lleváis muchos años analizando la situación del mercado laboral en Málaga. A veces desde fuera tenemos la impresión de que es una línea que se repite cada año, que sube y baja periódicamente. ¿Es así o esa línea va variando y no lo estamos percibiendo a nivel social? A nivel de análisis de cómo van funcionando estas cosas, tenemos que hablar a nivel de tendencia y tendencia a medio y largo plazo. Evidentemente en Málaga y su mercado laboral no es ajeno al mercado laboral del resto del territorio que le rodea. Sí que es cierto que Málaga se ha posicionado, como antes bien decía Carmen, en un rol preponderante dentro del emprendimiento y dentro del empleo en la comunidad autónoma andaluza, especialmente por la apuesta que ya se hizo por el sector tecnológico. De hecho, una de las cosas, y retomando un poco lo de la encuesta que hablábamos antes, en este último tramo de análisis ha cambiado el perfil del emprendedor, del tipo de negocio que se ponía en marcha, que se centraba más en el comercio, y ahora está más centrado en el sector servicios, pero en el sector servicios especialmente tecnológico y en la hostelería. Es decir, hay muchas empresas que se están creando en el sector tecnológico. Eso forma parte de un mundo que está cambiando y que lógicamente las personas emprendedoras pues toman nota y emprenden y aprenden. Vosotros también os encontráis con eso que hablábamos antes con la delegada de personas que buscan empleo en un sector, empresas que buscan trabajadores en el mismo sector, pero que no coinciden y las cifras los repiten mes tras mes. Ahí hay muchas cuestiones a valorar. Es verdad que si se le pregunta a un desempleado, la respuesta que te da de por qué no encuentra trabajo es radicalmente distinta a la que te puede dar el empresario de por qué no encuentra trabajadores. Pero sí que es verdad, y en eso estamos de acuerdo, y también la delegada lo comentaba antes, que hay un desfase que no es tanto a nivel de formación, que sí, que evidentemente buscan personas cualificadas, pero el concepto de cualificación profesional también está cambiando con los años. Es decir, ahora ya no se está tanto en una formación académica o una formación profesional, que sí que está incrementándose mucho la oferta, sino en muchos casos en el perfil competencial que tienen las personas. Es decir, un responsable de una empresa de hostelería comentaba hace años, me gusta repetirlo mucho porque es muy gráfico, decía que bueno, que a enseñar a llevar una bandeja se enseña a un camarero en 10 minutos, pero a tener pose no. Es decir, ahí hay otro perfil de formación que es necesario y que a veces eso es lo que demandan las empresas. Nosotros llevamos ya un buen número de años en el INFE, especialmente en la agencia de colocación, apostando por la mejora de las competencias de los trabajadores y la verdad que está dando un buen resultado a la hora en fin, en los procesos de intermediación. ¿Cuáles son las principales líneas de actuación del INFE? Bueno, el INFE se puede resumir muy fácilmente, el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo. ¿Formación de qué tipo? Muy fácil, aquella que vaya destinada a una mejora de la empleabilidad o a que las personas puedan encontrar o mejorar su ocupación. Todo lo que esté dentro de ese abanico tan amplio forma parte de nuestra actividad. En formación, pues en formación, ¿qué decir? El año pasado tuvimos más de 16.000 alumnos en diferentes programas formativos. En empleo nosotros abordamos, yo soy el responsable del servicio de empleo, abordamos el empleo tanto desde el punto de vista del empleo por cuenta propia como por cuenta ajena. Por cuenta propia es todo lo que hablamos de la unidad de empresa, apoyo a los emprendedores y demás, y el empleo por cuenta ajena a base de los servicios de orientación laboral, a base de lo que es la Agencia Municipal de Colocación, que somos un servicio autorizado por los servicios públicos de empleo para intermediar, total y absolutamente gratuito, y poder ofrecer un montón de recursos complementarios tanto a las empresas como a las personas que van buscando empleo para que sea más fácil ese casar oferta y demanda de empleo. Joaquín, ¿dónde tenemos entonces el principal hándicap?
El principal hándicap en cuanto a encontrar empleo, la comunicación, muchas veces la comunicación entre las empresas, los intermediadores, en nuestro caso, y las personas que van buscando empleo, a veces no es fácil. Y a veces no es fácil porque ni siquiera a veces las empresas saben exactamente qué es lo que van buscando. Tenemos a veces problemas para definir perfecta y claramente cuál es el perfil profesional que está buscando la empresa. Nosotros hacemos un trabajo importante de ayudar a los responsables de recursos humanos en muchas ocasiones a definir exactamente qué es lo que quieren, porque o lo que quieren no existe en el mercado de trabajo, o no hay personal cualificado, o no se ajusta realmente a lo que necesitan realmente para ese puesto de trabajo. Y cuando tenemos esa información, lo que intentamos es ayudar a las personas que van buscando empleo para que adquieran esas habilidades, esas competencias, esos recursos para poder casar. Ese es nuestro trabajo. Pues con todo eso hemos tratado en la primera parte de nuestro programa de ir encauzando este análisis sobre la situación del mercado laboral en la provincia. Hay mucho que mejorar, mucho trabajo por hacer, ajustar, como decía la delegada, la formación y la demanda de empleo, y también la oferta y la demanda, que a veces, aunque están cerca, no coinciden, ¿no? Exactamente. Pues Joaquín Artacho, Infe Málaga, muchas gracias por estar en A Fondo. A todos ustedes no se vayan, vamos a hacer una pequeña pausa, pero enseguida vamos a seguir analizando la situación del mercado laboral en la provincia de Málaga con otros invitados y otros protagonistas. Seguimos en A Fondo, hoy analizando la situación del mercado laboral en la provincia de Málaga. En la segunda parte de nuestro programa incorporamos a otros 3 invitados, en este caso 2 invitadas y un representante de ADECO, del sector que realiza las contrataciones en muchos casos en nuestro mercado de trabajo. Están con nosotros ya María José Prados, de Comisiones Obreras, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Soledad Ruiz, UGT, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Gonzalo Cadenas. ¿Qué hay? Muy buenas noches. De Málaga, ¿qué tal? Muchas gracias. Hemos hablado en la primera parte con la delegada de Empleo de la Junta de Andalucía y con el representante del INFE de la situación y además de cómo se intenta acompasar la formación para dar respuesta a las necesidades del mercado de trabajo en Málaga. Pero en todos los casos repetía que la sensación, al menos desde fuera, y la cifra de alguna manera nos dan la razón, es que hay una curva que varía muy poco de un año a otro, salvo momentos puntuales como los que se produjeron durante la pandemia, ¿no? ¿Te refieres a la evolución del empleo Sí. en Málaga? Sí, yo creo que yo, estudiando para venir aquí a fondo, haciendo algunos gráficos, es verdad que los picos, esos pequeños picos en el empleo en Málaga son tradicionales, ¿no? De hecho, octubre, a partir de octubre empieza ya un poco el empleo a empeorar, luego remonta para la campaña navideña y luego tenemos los meses de enero y febrero que son malos y que luego empieza a crecer el empleo en cuanto empieza la temporada más veraniega, ¿no? Con lo cual es verdad que tenemos picos de estacionalidad en el empleo y sobre todo porque el 78% aproximadamente de las personas activas en nuestra provincia de Málaga, el 78% de las personas ocupadas son del sector servicios, un sector que está tremendamente vinculado al turismo, al comercio y a la hostelería en Málaga. Soledad, eso está cambiando en algunos aspectos. Los cambios legislativos se han hecho que cambie la temporalidad de muchos de esos contratos, pero todavía sigue habiendo más contratos temporales que indefinidos, ¿no?
Sí, así es, porque partíamos de una situación prácticamente insostenible. Se ha mejorado mucho el empleo femenino, se ha visto beneficiado, pero el conjunto de lo que es los indefinidos realmente, bueno, ha mejorado la situación, que sin duda tenemos que pensar que da estabilidad a la economía familiar, que aporta también al consumo y a que se genere también que la economía se mueva, y eso es importante y eso se nota sobre todo en ese incremento tan importante de contratos indefinidos que ha habido. También decía como que las mujeres además han tenido una aportación importante por ese sector servicios que María José decía, precisamente porque tenemos una sobrerepresentación en ese sector y es un ámbito en el que nos movemos, pero lentamente aparecen otros sectores, no solo el tecnológico, que aquí estamos todo el día hablando y que es un sector muy importante ahora mismo, en mucho movimiento, pero tenemos un sector que siempre es muy dinámico también en Málaga, que es el de la construcción, y también el agro, y lo que significa todo el sector servicios también, que no solo es el turismo, que tiene que ver con el transporte, que tiene que ver con los servicios auxiliares, que tiene que ver con los asesoramientos, con las oficinas, que hay muchos elementos y muchos empleos que están en otros servicios, que también todo el tractor que está significando también el parque tecnológico y la actividad económica en Málaga realmente está atrayendo todas esas posibilidades de empleo que no siempre se está aprovechando con el número de parados que tenemos aquí en Málaga, y estamos viendo que también viene mucha gente de fuera que copan algunos puestos de trabajo y que por eso no tenemos grandes cifras de cambio, de que se vean grandes curvas en esos gráficos para que nos podamos ver tan satisfechos. De manera que estamos satisfechos porque la reforma laboral ha hecho su trabajo, pero que pensamos que hay que meter muchas más medidas para tratar de dinamizar lo que sería una política industrial, y también plantear un plan de empleo, una política de empleo más integral, que tenga en cuenta la formación dual, que tenga que ver las necesidades de la empresa, la adaptación, es decir, que se está moviendo, estamos contentos, pero que hay que seguir trabajando mucho más en esta materia. Gonzalo, vosotros jugáis ahí un papel intermedio entre las personas que demandan empleo y las empresas, que son vuestros clientes, que son los que os demandan trabajadores, sobre todo en momentos puntuales, ¿no? Vosotros tenéis muchos picos, ahora casi que entráis en temporada alta por las contrataciones temporales, pero tenéis un análisis bastante detallado de cuál es la situación en la que nos movemos en la provincia de Málaga. ¿Cómo la definirías tú? Bueno, al final Málaga está de moda. Málaga es verdad que está trayendo pues mucha empresa tanto dentro de España como fuera de España, que se quiere posicionar en Málaga, sobre todo en ciertos sectores, como el sector muy relacionado con el mundo de la tecnología. Pero sí que es cierto que para mí los datos que tenemos actualmente en Málaga todavía no son satisfactorios, ¿no? Porque está hablando de cifras de un 16% de tasa de paro. Yo creo que cuando de cada 100 personas todavía tenemos 16 que no están trabajando, para mí sinceramente me parece que todavía el recorrido es amplio. También estamos a la cola del paro juvenil, o sea, tenemos a mayores de 45 y 50 años que llevan más de 2 años sin poder tener una oportunidad laboral. No sé, para mí yo creo que nos queda un gran camino por hacer. Muchas veces, no sé, hemos escuchado, ¿no?, patronales empresariales, ¿no?, que tienen que dar un poco el grito, ¿no?, en el cielo, que no tienen mano de obra, que tienen que salir fuera, ¿no?, a buscar mano de obra fuera de España cuando tenemos un 16% de tasa de paro. O sea, todo es un poquito raro, incongruente, ¿no? O sea, ¿cómo podemos estar buscando mano de obra extranjera cuando tenemos gente en su casa que está sin poder trabajar, ¿no? Más allá de eso, hablando un poco también de la reforma laboral. Decía antes la delegada, personas que demandan o que están inscritos en las listas del desempleo, claro, como demandantes de un empleo concreto, y empresas que demandan ese empleo
pero que al final no coinciden. Bueno, o no lo demandan, o esas personas, o muchas veces, bueno, pues no se encuentra el mundo empresarial, ¿no? En la parte empresarial, se encuentra también en la tesitura que igual lo que hay actualmente en búsqueda activa de empleo no es el perfil que requiere también en las empresas, ¿no? Porque al final es verdad que estamos en un mundo muy competitivo, en un mundo global, ¿no? Que las compañías necesitan pues personas que realmente, ¿no? Ese periodo de adaptación al puesto pues sea en el menor corto tiempo posible, y eso es lo que hace que muchas veces, bueno, pues igual ese mercado laboral tiene que ser mucho más adaptable a lo que las empresas van necesitando. No podemos trabajar en el corto plazo, vamos a trabajar en el medio largo plazo, vamos a ver qué es lo que la economía, ¿no? o las empresas van a necesitar en los próximos 5 o 10 años, y vamos a preparar a ese grupo de personas para poder sacarlas de esa situación, ¿no? Más allá de eso, también la reforma laboral, evidentemente, ¿no? La reforma laboral ha traído cosas positivas, evidentemente había una parte que había que trabajar, que era, bueno, pues cierto fraude en muchos sistemas de contratación, pero también es cierto que ahora mismo tenemos una tasa de personas en su casa en periodo de inactividad con un contrato fijo discontinuo, llamarlo fijo discontinuo indefinido, que realmente están en su casa esperando una oportunidad laboral. O sea que al final lo que hemos hecho también es traspasar un poco de un sistema de contratación a otro sistema, pero lo que ha resuelto es maquillar una cifra que realmente, bueno, evidentemente en Málaga ha crecido en empleo, pero también todavía hay una tasa de desempleo muy alta, ¿no? José, ¿cómo podemos resolver esas situaciones? Porque se repiten sistemáticamente. Sí, yo por apuntar que la tasa de paro en Málaga está en casi el 17%, 16,7%, todavía 5 puntos por encima de la media en España, ¿no? Entonces, bueno, ahí se sitúa. Estamos mejor que en Andalucía, que está casi en un 19%, la tasa de paro. Por eso que tenemos mucho margen todavía para alcanzar la media simplemente en España. Pero bueno, yo creo que aquí tenemos que hablar también de dos temas claves, que es la calidad en el empleo y la formación, pues para alcanzar una cuota de empleo muchísimo mejor y para que el mercado de trabajo en Málaga se amplíe, ¿no? Calidad en el empleo, pues bueno, estábamos hablando de la reforma laboral. La reforma laboral ha venido a cambiar un poco el paradigma de la contratación, pero sí que todavía arrastramos una mentalidad empresarial, incluso una mentalidad en el mundo del trabajo que tenemos que cambiar, y que todo lo que esté en fraude de ley hay que perseguirlo. Si la nueva reforma laboral ha traído usar o mal usar ciertos contratos fijos discontinuos, que todo esto lo podemos discutir, pues eso, lo que esté fuera de la ley, habrá que perseguirlo. Pero lo que sí viene a cambiar el paradigma de la contratación, y eso es positivo. Y yo creo que el empresariado malagueño, el empresariado andaluz y el empresariado de España tiene que cambiar la mentalidad en ese aspecto, ¿no? En que el empleado, en principio, es fijo, porque una empresa necesita una plantilla fija para trabajar, no necesita una plantilla temporal, necesita una plantilla fija. Y luego la calidad en las condiciones laborales. Estamos hablando que estamos en un sector, en Málaga, con un sector turístico o sector de la hostelería, con condiciones que son mucho más mejorables. Pero el otro día veíamos una oferta de trabajo, una que salía publicada, pues para ciertos museos aquí en Málaga, y estaban pidiendo de requisitos licenciatura en historia y en arte, idiomas, alto nivel de idioma en inglés o en otros idiomas, y disponibilidad de lunes a domingo en horario, y luego es una contratación a tiempo parcial y con 600, 700, no llega a 700 euros de salario bruto. Estamos hablando que estamos requiriendo un personal formado, un personal cualificado, y que esas condiciones de trabajo, pues la verdad que para mucha gente pues es a veces para pensárselo, ¿no? Por lo tanto, la formación es fundamental, porque los datos sí muestran, en Málaga nosotros presentamos un estudio, un informe sobre el empleo en Málaga, es verdad que el año 2021, pero está clarísimo que a mayor formación académica, mayor empleabilidad. Las grandes tasas y bolsas de desempleo están en las personas con menos formación, y ahí hay que trabajar. Ahí hay que trabajar en escuelas, taller, casas de oficio, formación profesional, cursos de formación para esta gente, que hay que reincorporarlo al mundo del trabajo.
Y luego todo lo que tiene que ver con la formación profesional, creo que ahí hay mucho campo en el que trabajar, porque tenemos sectores incipientes, muy relacionados también con la tecnología, pero necesitamos gente formada. Y no, a ver, que está bien que venga gente de fuera formada a trabajar, pero lo que nosotros queremos es que la gente de Málaga y los malagueños y las malagueñas, nuestra gente joven, estén formadas para trabajar en esas empresas que se vienen aquí, se instalan aquí o que inician una actividad laboral aquí, ¿no? Soledad, ¿es acorde la oferta formativa para acceder al mercado laboral con la demanda del mercado de trabajo en la provincia? No. Hay un problema de idoneidad de los puestos de trabajo, han dicho, y tiene que ver mucho también con la formación, tiene que ver mucho con la adecuación y la actualización de los conocimientos, tiene que ver con muchas actuaciones. Aquí realmente estamos viendo la oferta que hace la universidad, que ha hecho un esfuerzo, hay que decir que ha hecho en los últimos años un esfuerzo en plantear, en reformular grados, porque no han podido poner más grados, pero en reformular grados para adaptarse sobre todo a la demanda que hay tecnológica, y eso es una realidad que está funcionando, que se verá en los próximos años cuando empiecen a salir las personas que finalicen sus estudios, pero sobre todo en la formación profesional. Y la formación profesional tiene que ver con la idoneidad, lo que ha dicho el representante de ADECO en este sentido. Las personas que están durante mucho tiempo en paro, sobre todo las personas con 45 o 50 años que encuentran mayor dificultades también en entrar, han estado trabajando y se necesitan recualificar y por tanto difícilmente va a entrar en una formación profesional reglada, necesita trabajar ya. Y ahí es donde están los déficits que creemos que la Consejería de Empleo, que es lo que tanto UGT como Comisiones Obreras hemos firmado con el Gobierno de la Junta, para que encaminemos una parte específica de formación para el empleo de forma mucho más rápida que la reglada para buscar esa idoneidad. Pero la formación profesional tiene que dar un salto cualitativo a la formación profesional dual, y esto significa que una parte de esa formación tiene que desarrollarse ya en la empresa haciendo prácticas. Y el problema fundamental en Málaga es que hay 20.000 plazas, que se han puesto muchas más plazas también, que estábamos las organizaciones sindicales y empresariales demandando el número de plazas, se ha puesto 20.000 plazas tenemos ya en formación profesional, pero solo hay 3.000 en formación profesional dual con prácticas. Y ahí hay un déficit importante y también un déficit en la formación profesional donde hay un abandono importante, con tasas de abandono importantes a los 3 meses. Y eso es que algo no funciona precisamente porque no ven salida, los chicos y las chicas que están estudiando no están viendo salida o no están viendo que se corresponde a sus expectativas, y creemos que hay que hacer una función antes de empezar a los estudios, también con un conocimiento mayor de lo que el mercado de trabajo te está pidiendo. Hay un déficit importante y por eso nosotros creemos que es uno de los elementos estratégicos para que en Málaga se dé el salto cualitativo y cuantitativo respecto al empleo de calidad. Yo apuntar una cosita solo, que está en la comisión de valoración de la formación dual, de los planes de formación de la FP dual en Málaga en este año, y afortunadamente parece que se va encaminando. Este año ha habido muchísimos más proyectos, muchísimos institutos. 174, ¿no? Sí, bastante, mucho más que años atrás, y eso me parece bastante interesante. Hay que seguir trabajando en esa línea. Ahora esos proyectos tienen que ponerse en marcha, se han puesto en marcha y tienen que dar sus frutos, pero además muy enfocados, que era lo interesante, muy enfocados en las distintas comarcas también de Málaga y en sectores muy estratégicos también. Entonces, por ahí Gonzalo, hablamos habitualmente, y sobre todo cada verano, de la falta de profesionales en el sector de la hostelería. Ahí es un sector donde se hace bastante llamamientos en ese sentido, pero vosotros, que en el día a día tenéis que trabajar en la selección de trabajadores para vuestros clientes, ¿dónde tenéis las principales dificultades para encontrar profesionales en Málaga?
Bueno, al final hablamos siempre de la hostelería porque evidentemente es el nicho, ¿no?, de mayor volumen de contratación en Málaga, pero el sector de la construcción, otros sectores, el sector agrario, o sea, al final, en definitiva, hoy en día la situación es compleja en muchos sectores, ¿no? No solamente en un sector de actividad, como puede ser la hostelería, muy vinculada al turismo, ¿no? Al final lo que intentas es, bueno, pues buscar personas, ¿no?, que igual no hayan ejercido o no hayan trabajado nunca en el mundo de la hostelería. Al final lo que se intenta hoy es ver qué nivel competencial esa persona puede desarrollar ese puesto de trabajo, darles un plan formativo. Nosotros invertimos en torno a 8 millones de euros aproximadamente anualmente en España. ADECO invierte 8 millones de euros en formar a trabajadores que luego, bueno, pues ponemos a disposición, ¿no? Y también ofrecemos a nuestros clientes para que, bueno, oye, puedan tener una oportunidad laboral, porque como bien dices, al final nosotros tenemos que ser partícipes de intentar. Nosotros también trabajamos a través de nuestra fundación, Fundación ADECO, en personas con mayor de 45 años, en intentar, pues, reinsertarlas en el mundo laboral de nuevo, ¿no? Es verdad que al final los trabajadores que hay son los que son, los candidatos son los que son, la gente que está disponible es la que es. O sea, al final el mercado es el que es y a partir de ahí lo que tienes es que reinventar y evidentemente las condiciones laborales. Yo creo que hemos avanzado mucho en las condiciones laborales. Oye, hay unos convenios y hay un estatuto de los trabajadores. El 99% de las empresas en España lo cumplen. Habrá un 1% que no lo cumplan. Pues evidentemente, como hay trabajadores que en otro aspecto pues igual no cumplen, ¿no? O sea, lo que decir, pero por esto no hay que decir que los empresarios de la hostelería, ¿no?, o los hoteleros no cumplen las condiciones laborales. O sea, hoy en día, si un contrato es 40 horas semanales, el trabajador trabaja 40, evidentemente habrá casos que no sea así, ¿vale? Pero como en todos los sitios, ¿no? O sea, me refiero que al final yo creo que también tenemos que dignificar, ¿no?, los sectores, ¿no? Yo creo que se han dado pasos muy importantes y, bueno, oye, yo conozco muy bien el mundo empresarial de Málaga en muchos ámbitos. Y volviendo un poco también a la parte de lo que comentabas del tema de la flexibilidad laboral, ¿no?, en España. O sea, bueno, ahora estamos viviendo una situación de sequía tremenda, ¿no?, en concreto, ¿no?, en la zona de la Sarquía, por ejemplo. ¿Qué hacemos con los trabajadores que las empresas han contratado de forma indefinida y ahora no tienen aguacate o mango para sacar la producción? ¿Qué hacemos con nuestros trabajadores? O sea, hay una parte que las empresas necesitan tener una flexibilidad, o sea, porque al final estás en un mercado competitivo, en un mercado global, y también necesitas que las empresas tengan ese movimiento de, ¿no?, en ciertos momentos complejos, difíciles, que muchas veces no es ni por un fallo empresarial, al final es porque, oye, la Sarquía está viviendo en un momento de sequía, ¿no? No llega igual los volúmenes. Este año la campaña del mango ha sido una campaña bastante mala, ¿no?, en cuanto a calibre y en cuanto a cantidad. ¿Qué hacemos con esos trabajadores? Si teníamos un volumen X de fijos discontinuos, no ha habido tanto trabajo para esos fijos discontinuos, si hubiéramos tenido muchísimos indefinidos, ¿qué hubiéramos hecho con eso indefinido, ¿no? También hay que ponerse un poco en esa tesitura, ¿no?, de cómo manejar, ¿no?, y fluctuar, porque al final eso te puede provocar que la compañía en un momento determinado se vea con dificultades económicas. Perdona, ¿no? pero esto está más o menos con cualquier empresa que llega a una crisis en su momento. Claro. Es que para eso estamos nosotros, para llegar a acuerdos, para ese momento puntual. Aquí el tema de la... Pero es que en Europa la flexibilidad laboral, en Francia, por ejemplo, os hablo de un caso muy concreto, en Francia, ADECO, ¿vale? En España tenemos 300 oficinas, en Francia tenemos 5.000 oficinas, porque con cualquier contrato eventual, y Francia la tasa de temporalidad es la mitad que en España. O sea, ¿por qué? Porque las ETTs tienen muchísimo más protagonismo en el sistema de contratación. Al final no es un tema de qué tipo de contrato, que evidentemente hay que dar seguridad, ¿no? Al final, oye, todos queremos llevar una nómina lo más alta posible, ¿no?, para tener, oye, nuestra unidad familiar, ¿no?, evidentemente, para cubrir todas nuestras necesidades y poder disfrutar de la vida. Pero cuidado, que eso no significa, o sea, lo que tenemos que buscar es que esas personas siempre tengan un trabajo, lo más importante. Al final, esto lo que se trata es de generar empleo, primero, y evidentemente de calidad. Pero que al final, hoy en día, la producción de una compañía, o sea, mañana, o sea, aquí hay empresas que están llegando a Málaga, tecnológicas, pero que también se están llegando y también se pueden ir, porque mañana en la India hay 200.000 programadores que están en la India. O sea, lo que quiero decir es que hay que ser competitivos también en el mercado, ¿no? Buscando siempre, evidentemente, lo mejor para los trabajadores, también, ¿eh? Pero, bueno, yo tengo que decir, romper una lanza en favor del diálogo social, porque aquí, cuando ha habido algún problema específico, que no ha sido el primero, nosotros, las dos organizaciones sindicales que estamos aquí sentadas, UGT, Comisiones Obreras, hemos estado ahí, además, realmente arrimando el hombro cuando se ha necesitado, porque aquí hemos pasado mecanismos para eso. Totalmente, y además que hemos puesto en la negociación temas puntuales, y ha ido desde las no subidas
salariales y luego recuperar, porque esto lo hemos tenido hasta en la hostelería con el tema, con la pandemia, es decir, que hemos tenido muchos sectores donde cuando ha habido un problema, la representación de los trabajadores hemos realmente puesto allí medidas, propuestas para que no se perdiera el empleo. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, el tema agro, porque es un tema estructural que se veía venir, pero el problema que ha habido, además histórico, entre los gobiernos de un lado y de otro, no ha habido posibilidades de plantear una política hídrica que era absolutamente necesaria para toda la zona, no solo para esto, para toda Andalucía para empezar, pero sobre todo por el peso tan importante que tiene la industria agroalimentaria, porque no solo es papel. Es decir, que en eso a mí no me preocupa tanto porque hay diálogo social y bastante fluido y con muy buenos resultados. Muy rápido, a los tres, ¿cómo podemos ir mejorando la situación del mercado laboral en Málaga? Bueno, yo creo que hay que hacer políticas públicas dirigidas, hemos dicho, a la formación de los trabajadores y las trabajadoras de Málaga, de Andalucía. Tener en cuenta que de la nómina de las personas trabajadoras se detraen dinero para la formación, que tiene que reinvertirse al final en la formación. Y ahí tenemos un déficit importantísimo. Entonces, para mí la formación es fundamental y, por supuesto, creo que hay que avanzar. Creo que la negociación, el diálogo social es fundamental, es una pieza fundamental que se ha demostrado en esta pasada legislatura. Yo creo que con grandes acuerdos en el marco del diálogo social, y creo que en Málaga es importante también que los agentes sociales y que el diálogo social tenga fluidez para ponerse en marcha. Y luego, eso, desde las administraciones tienen que prestar mucha atención, ya no solamente en el ámbito de formativo, sino en planes de formación. Y luego, pues, hombre, él hablaba desde la parte privada de la intermediación, pero bueno, existe una intermediación pública que aquí ha estado la delegada de empleo y que creo que, bueno, están trabajando en ello, pero necesita de una reforma importante para que esa intermediación pública, que bueno, lo que hemos conocido siempre con, bueno, el SAE, ahora el SAE, ¿no?, el Sistema Servicio Andaluz de Empleo, pues que realmente sirva para su fin, ¿no?, que es... pues... Yo me gustaría puntualizar ahí muy rápido, en cualquier país europeo la colaboración público-privada está al orden del día. En España es más complicado. Entonces, al final, un mecanismo, una empresa como Adecco, en cualquier país de Europa tiene mucha más penetración. Nosotros solamente gestionamos un 2% de la temporalidad que se produce en España. Un 2% de las empresas de trabajo temporal, ¿eh? Un 2%, el 98% restante no lo generamos nosotros. En otros países, ¿vale?, nuestro sector puede manejar en torno al 20%, con tasas de desempleo la mitad que España. Algo está pasando, ¿no? Algo, o sea, al final en algo estamos fallando, ¿no? Y yo creo que viene dado de que es una colaboración público-privada, ¿no? O sea, al final todos tenemos que entendernos y tenemos que generar empleo. Si no generamos empleo, ya podemos hablar de política, ya podemos hablar de formación, ya podemos hablar de lo que queramos hablar, pero si no somos capaces de generar empleo, al final todo lo demás es echar el dinero, como se ha hecho alguna vez, y verdaderamente no hay un retorno, ¿no? 30 segundos. Sí, nosotros en UGT creemos que se necesita una planificación más integral sobre el empleo cualificado, que produzca además, que sea más productivo, que además tengamos una apuesta por la industrialización y finalmente estamos pidiendo que la administración pública también sea más eficaz. Pues María José Prados, Soledad Ruiz, Gonzalo Cadenas, gracias por estar aquí en A Fondo. Y a todos ustedes, gracias por seguir una semana más la actualidad de la provincia de Málaga, hoy hablando del mercado laboral en nuestra provincia, aquí en 101 Televisión. Buenas noches.